Hoy es el último domingo de nuestro libro de Esther. Estamos en Esther 8. Esther es antes del libro de Job, casi en la mitad de la Biblia. Estamos en la página 114, en la Biblia azul. Ha sido una serie divertida para predicar con ustedes. Mucha gente me ha dicho que nuestra serie en Esther ha sido como ver un programa de televisión, esperando a que salga el nuevo episodio cada semana, anhelando una resolución para cada final de suspenso. Y alguna gente me han dicho, no se preocupe, no he leído antemano el próximo capítulo. Y el pastor siempre va a anhelar que ustedes siempre lean la Biblia. Así que lean por anticipación siempre. Hay mucho aquí que no puedo desempacar en la Biblia, en este libro. Pero para usar la analogía del programa de televisión, hoy es el final de esta temporada de la telenovela de Esther. Pero tenemos un final de suspenso que tenemos que repasar hoy. Hay un suspenso de la semana pasada que necesitamos resolver. Y para las personas que están aquí para el episodio final, les recomiendo que repasen los episodios anteriores, los sermones anteriores. El libro de Esther es un libro que no se menciona a Dios y el autor nos invita a ver cómo Dios obra detrás de las escenas. No hay ningún milagro en el libro de Esther, pero miramos cómo los eventos suceden que parecen ser al principio coincidencias, pero es como Dios es un Dios providencial y orquestra todas estas escenas y todos estos acontecimientos. Esther es una mujer judía que se convierte en la reina de Persia, pero mantiene su identidad judía en secreto. Mientras tanto, hay un villano de la historia que se llama Amán. Y él planea un día de genocidio de todos los judíos del reino y consigue que el rey firme esta orden de matar a todos los judíos en un solo día. Entonces Esther y Mardoqueo, su primo, trabajan juntos para detener este plan. Pero para hacerlo, Esther tiene que arriesgar su vida acercándose al rey sin ser invitada. Aunque ella sea reina, ella no puede presentarse delante del rey sin ser invitada. Nadie puede presentarse delante del rey sin invitación del rey porque arriesga su vida a muerte. Por la gracia de Dios, cuando ella se presenta ante el rey la acepta y quiere oír su requisito, su petición. Y en las últimas 2 semanas hemos visto la caída de Amán. Él ha sido humillado y avergonzado y luego fue asesinado en su propia horca. Él había preparado esa horca, Amán había preparado esa horca para la muerte de Mardoqueo, pero él termina siendo ahorcado en su propia horca. Y ahí es donde retomamos hoy. Pero aquí está el suspenso. A pesar de que Amán está muerto, todavía hay un decreto de muerte sobre los judíos.
Y si no se hace nada respecto de esto, aún podría haber una aniquilación total del pueblo del pacto de Dios. Y aquí es donde comenzamos hoy. Así que leamos Esther 8 y vamos a permanecer sentados porque es una lectura larga. 8:1. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, y se le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amadeta Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba a facultar a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Y en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y del edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, y los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto del mismo día, en los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en las ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos.
Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos los enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsadanta, Talfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Aricia, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? ¿Te será concedida? ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Esther: si place el rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen a la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se le dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron a sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por lo tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo a todas estas cosas y envió carta a los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en los que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, como el mes de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan de destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que le colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Contemplemos unos minutos en la palabra de Dios y hacemos esta pregunta: aunque no se menciona a Dios, ¿dónde está Dios en esta historia? Hace 2 semanas atrás, nuestra iglesia tuvo otro año de escuela bíblica de vacaciones. Y esto fue un éxito. Fue dirigido por Sharon y el equipo. Y lo más destacado de este año fue la inclusión del señor Scooter. Señor Scooter Hayes grabó e interpretó al menos de 5 canciones originales para los niños.
y estas están disponibles para escuchar en servicios de transmisión. Y aunque mi hijo era muy pequeño para participar, lo traímos para que viera alguna de las canciones. Las puede oír en Spotify. Les invito a que las oigan. Pero les aviso que se pueden quedar grabadas en sus cabezas. Una canción tuvo un fuerte impacto en mi hijo de 2 años, Bridger. Esta canción es sobre toda la armadura de Dios. Y cuando llegamos a casa, él quería que tocáramos la canción, la reprodujéramos con toda la repetición, con las luces intermitentes y todo. Y luego recordó que en el libro El progreso del peregrino, el personaje principal cristiano también lleva toda la armadura de Dios. Entonces Bridger me dice que él también quiere usar la armadura de Dios. Aquí tengo una foto para demostrarle, así que hice un casco de papel de la salvación. Y este palo es un palo grande como la espada del Espíritu. Y ese tambor plástico fue su escudo de fe. No pueden verlo muy bien, pero aquí está una correa negra. La amarré como la correa de verdad, el cinto de verdad. Y también le puse una capa. Y él dijo, no hay una capa. ¿Para qué es la capa? Y le dije, esta es la capa de valor. Hay algo tan hermoso acerca de cómo la verdad bíblica puede dejar tal impresión en las mentes jóvenes. Y sé que va a haber un día cuando él crezca que se dará cuenta que no es genial usar cascos de papel o espadas y escudos. Pero incluso cuando supere este disfraz, rezo que todavía él usará la armadura de Dios. La impresión que espero que esa canción deje en Bridger y en todo cristiano es la siguiente. Si eres cristiano, estarás en una guerra. Parte de seguir a Jesús es luchar en una guerra santa y la participación no es opcional. ¿Vas a luchar? ¿Sí o no? La semana pasada en Esther vimos a Amán, el gran enemigo, derrotado. Pero la guerra aún no ha terminado. En nuestros capítulos finales de hoy, Esther y Mardoqueo nos muestran algunas cosas sobre cómo luchar en una guerra santa. Entonces les invito a mirar en el libro de Esther cómo las cosas son retrovertidas en este libro. Quiero enfocarnos hoy en el punto en la guerra santa. Recuerden que el enemigo ha sido derrotado y el libro de Esther nos muestra que Dios es soberano, pero al mismo tiempo toda la voluntad de Dios está en los hombros de Dios. Pero al mismo tiempo Esther y Mardoqueo todavía tienen un trabajo que hacer. Entonces nuestro punto principal hoy es, al final Dios gana la guerra, pero mientras tanto llama a su pueblo para pelear batallas con él. Por lo tanto, debemos preguntarnos cómo se supone que debe luchar el pueblo de Dios.
Y de nuestro texto hoy quiero darles 5 respuestas. Lo sé, un sermón de 5 puntos suena desalentador, pero no temas. El primer punto no es largo, pero los otros puntos son más cortos. Primer punto es luchamos con diferentes armas. Esther puede ser un libro moralmente problemático. Hay muchos bebida, muchas matanzas. Y en el capítulo, muchos lectores están preocupados por la guerra aquí en el capítulo 9. Los judíos de todo el reino mataron a 75,000 enemigos en un solo día. Y a pesar de que esto es en defensa propia, puede hacernos sentir incómodos. Esto es mucho matar. ¿Cómo debemos sentirnos acerca de esto los cristianos? Esto no es una pregunta que debemos despedir. A veces nosotros como cristianos luchamos con la violencia en la Biblia. Entonces necesitamos recordar que el contexto es el rey. Y el contexto de Esther está en el Antiguo Testamento. La historia de redención nos ayuda a interpretar esto mejor. Y el contexto de Esther está en el Antiguo Testamento. Quiero que tengamos aquí cuidado porque nunca podemos pensar que el Antiguo Testamento es malo y el Nuevo Testamento es bueno. No es la manera de ver esto. Ambos testamentos son buenos y llenos de gracia. Nunca pienses el Antiguo Testamento malo, significa que Dios es malo o un Dios lleno de justicia e ira, y el Nuevo Testamento es un Dios de amor. Es el mismo Dios amoroso y misericordioso en ambos testamentos. Pero hay una diferencia en cómo Dios lleva a cabo la guerra y cómo Dios está operando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento a veces Dios usaba a su pueblo para infligir juicio a otras naciones. Vemos esto muchas veces, como en el libro de Josué, y esto nos puede hacer sentir incómodos. Y si es así, consideremos algunas de estas cosas siguientes. Todas las naciones destruidas en el Antiguo Testamento lo merecían. Todos ellos participaron en formas groseras de iniquidad y perversión, sacrificio de niños y cosas de esa naturaleza. Y si lo viéramos hoy, diríamos, Dios, haz algo, esta clase de maldad no puede seguir adelante. Además, Dios fue extremadamente paciente con estas naciones. Vemos que pasaron años. Él les da oportunidades para arrepentirse muchas veces. Él espera cientos de años. Dios es lento para la ira en todos estos casos. Timothy King en su comentario dijo, y estoy parafraseando, si entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros como pecadores, entonces toda la muerte en la Biblia no debería sorprendernos. De hecho, es la vida en cada página lo que nos sorprende. Todos merecemos juicio, incluso Israel en el Antiguo Testamento merece juicio, y es solo por la gracia de Dios que cualquiera de nosotros estamos vivos. Entonces, en el caso de Esther, recuerden que Amán era un amalecita. Y los amalecitas fueron la primera nación en atacar a Israel en el desierto. Cuando los israelitas fueron libres de Egipto y cruzaron el Mar Rojo,
y están navegando por el desierto, vieron a una nación de refugiados solos en el desierto y los amalecitas decidieron atacarlos. Y esto no le sentó bien a Dios. Así que en unos pocos cientos de años después del Éxodo, en 1 de Samuel 15, Dios le dice a Saúl que destruya a todos los amalecitas como un acto de guerra santa y que no tome nada del botín. No pueden tomar nada. No pueden tomar nada de lo que dejan atrás para ellos. Ellos no podían tomar nada porque esto era solamente para protección para ellos. Esta guerra era solamente para protegerse a ellos, no para beneficiarse a ellos mismos. Pero, ¿qué hizo Saúl? Saúl no mató al rey Agag y no obedeció la palabra de Dios y su pueblo se quedó con el botín. Esto es lo que llevó a que Dios rechazara a Saúl. Entonces Samuel terminó el trabajo. Esto es algo grande, una gran desobediencia. Entonces hay una tradición judía que dice que Saúl permitió que Agag durmiera una noche más con su esposa. Lo que permitió que algunos descendientes de los amalecitas de Agag sobrevivieran, lo que finalmente condujo a Amán. Así que es muy posible que si Saúl hubiera obedecido a Dios, tal vez Amán nunca habría existido. No sabemos con toda certeza, pero de alguna manera, si Saúl hubiera obedecido a Dios, cientos de años después, esta ocurrencia en Esther no hubiera ocurrido. Entonces hay cosas en el capítulo 9 de Esther que suenan duras. Como por qué pide Esther un segundo día de matanza en el versículo 13 y matar a los 10 hijos de Esther, de Amán, y colgar sus cadáveres para vergüenza pública. Tal vez esto nos remueve toda nuestra incomodidad, pero tenemos que entender que Mardoqueo, un descendiente de Saúl, está terminando una guerra santa con el pueblo de Dios que Saúl se negó a terminar 500 años antes. Y el decreto original que había escrito Amán fue que podían matar a todos los judíos. Entonces, esta es una reversión de lo que Amán había escrito, de los planes malvados del enemigo del pueblo judío. El juicio del enemigo ha caído ahora sobre sus propias cabezas. Y aunque el decreto decía que ellos podían quedarse con el botín, ellos no pusieron manos sobre el botín. Y esta vez el pueblo de Dios lo hizo correctamente, porque se dice
Y se repite 3 veces que no pusieron las manos sobre el botín después que mataron a los amalecitas. En todos los casos en el Antiguo Testamento, la guerra santa se lleva a cabo para preservar y proteger al pueblo de Dios hasta que el Mesías venga en Jesucristo. Cuando Jesús viene, la guerra santa se pone patas arriba porque Dios inflige toda la ira y el castigo que merecemos a su propio Hijo como nuestro sustituto. Esa es una forma de ver la cruz. Dios inflige una guerra santa en su propio Hijo para que la justicia pueda ser satisfecha y nosotros podamos ser justos a sus ojos. Toda esta ira es absorbida por medio de Jesucristo. Y ahora Jesucristo resucita y nosotros somos seguidores de Dios, de Jesucristo. Y ahora como cristianos del Nuevo Testamento todavía participamos en la guerra santa. Por el modo de combate es diferente. Efesios 6:11 dice, Pablo escribe, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades cósmicas, contra estas tinieblas presentes, contra las huestes espirituales del mal en los lugares celestiales. Pablo se está refiriendo a las fuerzas espirituales y demoníacas. La guerra no es contra algo físico. La guerra de la iglesia no es principalmente contra enemigos físicos, sino espirituales. Nuestra misión principal es una guerra espiritual. Los gobiernos humanos tienen ejército, los gobiernos humanos luchan en guerras, los cristianos individuales pueden luchar en guerras o llevar armas en defensa propia, pero la iglesia como institución no lucha con armas físicas, sino que luchamos con armas espirituales. Ian Duguid en su comentario dice, como iglesia del Nuevo Testamento, en lugar de usar una espada que trae la muerte a los vivos, tenemos un mensaje que devuelve la vida a los muertos. Luchamos con diferentes armas y estamos en el negocio de resurrección. Y sin embargo, incluso con ese descargo de responsabilidad, cuando miramos a Esther, todavía vemos consejos sobre cómo participar en la guerra espiritual hoy en día, como la iglesia del Nuevo Testamento. Tenemos que luchar de rodillas. En el capítulo 8, Amán acaba de ser colgado en su propia horca y parece que el rey vuelve a lo de siempre. Regreso a mi trono y el problema ha sido resuelto. Esther y Amán se benefician bastante de la muerte de Amán. Esther hereda todas las propiedades y riquezas de Amán. Y Mardoqueo reemplaza a Amán como segundo en el reino. Y ahora están sanos y salvos y revestidos de riqueza y gloria. Pero Esther y Mardoqueo no están contentos con su propia salvación. Ellos no están satisfechos con su propia salvación, sabiendo que otros aún iban a morir. Aunque ellos estén lo más salvos que puedan estar, ellos no podrían soportar que había muchos otros
en peligro de muerte. Entonces, ¿qué hace Esther? Ella cae al suelo y suplica al rey. Ella intercede y lucha por su pueblo de rodillas. En versículo 6 ella dice, ¿cómo podré soportar ver la calamidad que viene a mi pueblo? ¿O cómo podré soportar ver la destrucción de mi parentela? Para Esther, su propia salvación y seguridad no era suficiente. Está desesperada por ver la salvación de los demás, por lo que le ruega al rey que tiene el poder para que así sea. Es convincente preguntarme, ¿estoy tan desesperado como Esther? ¿O me contento con el destino eterno de los que no son creyentes? Creo que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, nos hemos sentido demasiado cómodos en ver a nuestros vecinos que se pierden. No me escuchen mal, la Biblia obviamente enseña el infierno. El infierno es real, pero somos demasiados buenos para estar de acuerdo con la doctrina en nuestra mente, sin que afecte nuestro corazón. Nos regocijamos de que se nos perdone y deberíamos hacerlo, pero minimizamos el destino de los demás, el infierno. Deberíamos estar desesperados por ver a las personas salvadas, luchando por ellas de rodillas en oración, como lo hizo Esther. Deberíamos estar desesperados como Esther por los demás, peleando por ellos, luchando por ellos de rodillas. Esther le suplicó a un rey y su rey era extremadamente defectuoso y sin embargo incluso él proporcionó una manera de salvar al pueblo. Y este es un argumento, si Esther pudo llegar a este resultado, ¿cuánto más debemos estar ansiosos por suplicar al Rey de Reyes, que es perfecto, misericordioso y abundante en misericordiosa? Él es el poderoso para salvar. Nosotros tenemos acceso al Rey por medio de Jesucristo para salvar a los que se están perdiendo. Algunos de ustedes han estado peleando desesperados de rodillas por amigos, familiares, hijos descarriados, tal vez incluso un cónyuge. Es difícil mantenerse de rodillas esperando, pero escuchemos en el libro de Esther que puede suceder algo inesperado y necesitamos seguir luchando. Es difícil aferrarse a la esperanza, pero sigan orando. Recuerden a Ángela Yuan, quien oró por su hijo Christopher durante 8 años y ayunó todos los lunes hasta que fue salvo. Algunos de ustedes han estado orando por más tiempo que eso. Sigan orando, no se rindan. Luchamos de rodilla. Sigan orando, sigan luchando, sigan peleando. Luchamos difundiendo las buenas nuevas. Esta es como luchamos la guerra santa. Luchamos difundiendo las buenas nuevas. En respuesta a la súplica de Esther, el rey señala un problema en capítulo 8, versículo 8. Dice que el edicto anterior, el decreto de muerte para los judíos, no puede ser simplemente revocado. Se convirtió en ley irreversible. Pero el rey le da a Mardoqueo la libertad de escribir un nuevo decreto para contrarrestar el anterior. Entonces, ahora Mardoqueo puede escribir un decreto nuevo para la salvación de su gente. Entonces, en el versículo 11, el rey le da a Mardoqueo su anillo
una inversión de que Amán tenía el anillo. Y Mardoqueo escribe en nombre del rey que en este genocidio de un día, los judíos pueden defenderse y matar a cualquiera que conspire contra ellos. Entonces ellos tienen mucho trabajo que hacer, tienen unos varios meses. Esta es una buena noticia y este mensaje que salvará vidas, por lo que idean un plan para difundir este mensaje por todo el reino. Tienen 9 meses para cumplir este trabajo, este plan, y tienen que difundir esta noticia por toda Etiopía. Así que traducen el mensaje, luego transportan el mensaje. Algunas personas no saben esto, pero mi esposa Alaina también fue al seminario y se graduó con su maestría en consejería. Cuando asistía a su graduación, recuerdo que el presidente Michael Kruger les dijo a los estudiantes: no es suficiente hacer el evangelio correctamente, también necesitan difundir el evangelio. En una iglesia como la nuestra, la predicación expositiva, la teología reformada, le damos un valor real a hacer el evangelio correctamente. Y deberíamos, pero también necesitamos difundir el evangelio. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer en este ámbito. Hacemos buen trabajo individualmente, pero tenemos que hacer mejor trabajo colectivamente, afuera de estas paredes. Esto es un tema para el año 2026. Recuerden que aunque Dios es soberano, como el libro de Esther nos enseña, pero al igual que Esther y Mardoqueo, todavía tenemos un trabajo que hacer. Romanos 10 nos dice que ¿cómo van a oír sin que alguien predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Cuarto, luchamos esta guerra santa sabiendo cómo termina. En el capítulo 8, cuando los judíos de todo el reino reciben esta noticia, inmediatamente se regocijan, aunque la guerra no haya terminado. Ellos tienen el decreto para poder defenderse a sí mismos. ¿Y por qué se están regocijando? Este decreto era evidencia de que Dios no se había olvidado de ellos. Hay veces de que nosotros estamos tan agobiados que pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros y necesitamos una pequeña recordatorio de que Dios no se ha olvidado de nosotros. Imagínese que usted es un judío y que este rey ha firmado un decreto para que todos los judíos sean aniquilados y que ahora el segundo en comando ya no es Amán, pero que ahora es Mardoqueo, y que ahora hay un decreto para que los judíos se puedan defender. Dios está obrando. Dios seguía siendo fiel a su pacto y a su promesa con los judíos. Y entonces hay un cambio de cultura. Y el autor hace algo interesante en capítulo 9, versículo 1, cuando la orden y el edicto del rey estaban a punto de cumplirse el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban obtener el dominio sobre ellos. Ocurrió lo contrario, los judíos ganaron el dominio sobre aquellos que los odiaban. Aquí hay un cambio grandísimo.
lo contrario. Aquí hay un reverso. Los judíos ganaron el dominio. Aquí hay un clímax de esta guerra. En un solo versículo nos dice que el pueblo de Dios ganó la guerra. ¿Por qué lo dice solamente así el autor? Y llega al grano de después de tanta tensión. Claro, porque no hay uno esperaría una descripción dramática y lleno de suspenso de estas batallas, pero en cambio el versículo nos dice, el autor nos dice en un solo versículo, el pueblo de Dios ganó. No hay suspenso, porque el autor está haciendo un punto. El punto es, por supuesto que el pueblo de Dios gana. No importa lo mal que se ponga, no hay duda que el pueblo de Dios ganará porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. El autor nos mantiene al borde de nuestro asiento durante 8 capítulos para luego revelarnos en el capítulo 9, por supuesto que esto termina en victoria. Como cristianos, la batalla es aterradora, pero sabemos cómo va a terminar. Tenemos la promesa de que Jesús regresará, corregirá todos los errores y hará nuevas todas las cosas. Así que nosotros, al igual que los judíos en nuestro texto de hoy, podemos luchar con confianza y seguridad. Lo que nos lleva a nuestro último punto en la celebración, festejamos. En el libro de Esther es realmente la historia del origen de una fiesta judía llamada Purim. Vemos la razón del nombre en capítulo 9, 24, porque Amán, el agageo, hijo de Amadeta, él había tirado dados contra el pueblo de Dios, pero su plan dio la vuelta a su propia cabeza, porque estaba luchando con un Dios de los grandes reversos. Cada año los judíos todavía celebran esta fiesta para celebrar el alivio de sus enemigos, para recordar el día en que su tristeza se invirtió en alegría y su luto se convirtió en una fiesta. Como cristianos, nosotros también celebramos una fiesta y esa fiesta es la Cena del Señor. Tenemos un gran reverso. Esta fiesta esta mañana es de la Santa Cena, es un aperitivo del cielo que nos recuerda lo que Jesús hizo en el pasado y nos recuerda que si comemos por fe, nutre nuestras almas para pelear la batalla en el presente. La noche en que fue traicionado, Jesús tomó el pan y lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que es por vosotros, hacer esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. La cena del Señor es para cada creyente en Jesucristo, pero si usted es alguien que aún no cree, le pedimos que permanezca sentado y observe. Y mi oración para usted es que antes que nosotros tomemos esta cena otra vez el próximo mes, es que usted se acerque y se haga creyente y pueda participar con nosotros el próximo mes. Padre, es bueno estar de tu lado y ser transferido en tu reino. Y este es un regalo que tenemos solamente por tu gracia.
Te pido que mientras tomamos de la Santa Cena, que nos asegure de este regalo. Y que nosotros podamos caer de rodillas y peleamos para llevar este evangelio al mundo. En el nombre de Jesús, amén.